¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo calcular fuerza resultante en una carga cuando tenemos tres cargas, pero esas cargas ya no se encuentran en el mismo eje o en la misma línea, por así decirlo. Aquí tenemos estas tres, pero se encuentran en diferentes ejes. Entonces, para este ejercicio, la que queremos analizar es la fuerza resultante en la carga 2 y la dirección de esa fuerza resultante. Entonces, esta es la carga 2. Al igual que en los ejercicios anteriores, pues vamos a identificar cuáles son las características del diagrama. Aquí se me pasó poner de una longitud de 1000 metros y acá es de 3000. Ahí está, tenemos estas dos cargas y su distancia, estas dos cargas y su distancia. Entonces, ya tenemos los datos que necesitamos, pero vamos a identificar qué va a suceder con esta carga que está aquí, qué van a intentar hacerle las otras. Bueno, primero vemos estas dos que están aquí, esta es positiva y esta es negativa. Entonces, son cargas diferentes, por tanto, va a intentar atraer a la carga 2, va a intentar llevársela hacia arriba. Ahora, ¿qué va a suceder con estas dos? Pues esta es positiva, esta es negativa, son diferentes, por tanto va a haber una fuerza de atracción. ¿Qué le va a pasar a la carga 2? Pues va a intentar atraerla hacia acá, la carga 3, y va a haber otra fuerza en esta dirección. Va a suceder entonces que vamos a tener la carga 2, voy a ponerla aquí, y va a haber una fuerza que lo va a intentar llevar para allá y otra que lo va a intentar para allá. ¿Cuáles son las magnitudes o qué tan grandes son esas fuerzas? Aún no lo sabemos, es lo que vamos a calcular primero. Vamos a decir que esta sea la fuerza 1 y la que está acá que sea la fuerza 2. ¿Cómo las vamos a calcular? Bueno, las vamos a calcular con la ley de Coulomb. Aquí es un ángulo recto, sigue la misma dirección que tienen las cargas. Vamos a calcularlo con la ley de Coulomb y vamos a hacerlo para la fuerza 1 primero. Fuerza 1 igual acá por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Esa es la ley de Coulomb. Vamos a sustituir, la K es una constante de proporcionalidad y ya decíamos que siempre va a valer lo mismo, es 9 por 10 a la 9. Por la carga 1, ¿cuánto vale? 3 coulombs. La carga 2 vale 2 coulombs. Y la distancia entre ellas es de 1000. Entonces aquí abajo va 1000 al cuadrado. Ahí está. Entonces vamos a seguir. 3 por 2 son 6. Vamos a seguir resolviéndolo. 9 por 10 a la 9. 3 por 2 son 6. Vamos a ponerlo. Y 1000 al cuadrado sería 1000 por 1000. Sería 1.000.000. Ahí está. Ya está esa parte. Entonces, ahora vamos a multiplicar todo esto por esto que está acá. 9 por 10 a la 9 lo vamos a multiplicar por 6 y nos va a dar 54 por 10 a la 9. Y abajo pues continúa siendo 1.000.000, no le hemos movido nada. Y ahora lo que nos queda es hacer esta división, 54 por 10 a la 9 entre 1.000.000. Y esto nos va a quedar en 54.000 newtons. Y ya está. Ya tenemos que esta primera fuerza, la que va hacia arriba, la que está intentando llevarse la carga 2 hacia arriba, es de 54.000 newtons. Vamos a hacer ahora la fuerza 2, que es la que está intentando llevársela hacia la derecha. Lo voy a hacer con otro color para que no se nos revuelva. Fuerza 2 igual, es la constante de proporcionalidad. Aquí vamos a usar la carga 2 y la carga 3 y la distancia que haya entre ellas al cuadrado. La K, que es la constante de proporcionalidad, pues ya veíamos que vale lo mismo, 9 por 10 a la 9. Esa nunca cambia, siempre va a ser lo mismo. La carga 2 vale 2 coulombs. La carga 3, que vale 7 coulombs. Y abajo va la distancia. La distancia entre esas dos cargas es de 3000 metros. Entonces va a ser 3000.
al cuadrado. Y le seguimos, vamos a multiplicar estos dos. Dejamos 9 por 10 a la 9. 2 por 7 son 14. Y abajo 3000 al cuadrado sería lo mismo que 3000 por 3000. Serían 9 millones. Multiplicamos ahora esos dos que están arriba. 9 por 10 a la 9 lo vamos a multiplicar por 14. Y eso nos va a dar 126 por 10 a la 9 entre 9 millones. Hasta este punto, pues ya casi terminamos. Solamente nos falta hacer esta división. Es el mismo procedimiento que hemos visto con los ejercicios anteriores. Al hacer esta división, todo eso de arriba lo dividimos entre 9 millones. Nos da como resultado 14.000 newtons. Y en este punto ya terminamos de calcular cuánto vale esta carga y cuánto vale esta carga. Cada una de las fuerzas, perdón, cuánto vale esta fuerza y cuánto vale esta fuerza. Entonces, si lo vemos en un diagrama un poco más real, por así decirlo, tendríamos la carga Q2, tendríamos la fuerza 1 y la fuerza 2 más pequeñita. ¿Por qué? La fuerza 1 es de 54.000 y la fuerza 2 de 14.000. Pues esta es más pequeña que la otra. Ok, ahora aquí es donde cambia un poco. A partir de ese momento ya el procedimiento cambia porque pues ya no están en la misma línea o en el mismo eje las cargas. Entonces, en este punto, si se fijan, ya vamos a cambiar. ¿Por qué? Si nos fijamos en esto, está este cuadrito aquí, este cuadrito acá. ¿Qué nos indica? Está indicando que es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Por tanto, este es un triángulo rectángulo. Y para los triángulos rectángulos tenemos un teorema que utilizamos mucho, que es el teorema de Pitágoras. Es el que vamos a utilizar en este momento. Entonces, para el teorema de Pitágoras, voy a pintarlo. Vamos a suponer que es S, A, B y C. El teorema de Pitágoras nos sirve porque es una relación entre los lados y podemos obtener uno de los lados teniendo dos. O sea que si tenemos dos podemos obtener uno más. Entonces vamos a ver cómo es que se relaciona con esto. El teorema de Pitágoras lo podemos ver así antes de seguir. Como a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Lo podemos ver al revés también. C igual c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. De cualquiera de las dos formas pues es lo mismo, ¿no? Esta c es la hipotenusa, el lado que está opuesto al ángulo recto. Y si quisiésemos saber cuánto vale este, pues sería c igual a la raíz cuadrada. Me faltó el cuadrado aquí. De a cuadrada más b cuadrada. Y así lo calcularíamos. Ese es el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a relacionar con esto. Bueno, pues tenemos dos fuerzas, ¿no? Aquí tendríamos una fuerza resultante porque va a ir para allá a la derecha y va a ir para arriba. Entonces va a haber una que va a ir en esta dirección. ¿Y cómo es que funciona aquí esta parte? Bueno, aquí tenemos esta fuerza 1 que también la podemos pintar acá y esta fuerza 2 que también la podemos pintar acá. Fuerza 1, fuerza 2. Ahí está. 2. Si se fijan, en este punto ya podemos formar triángulos rectángulos a partir de la carga. Voy a poner un puntito para la carga Q2. Tendríamos fuerza 2 aquí. Para arriba, fuerza 1. Este sería un ángulo recto. Y lo que se forma aquí, de aquí para acá, esta es la fuerza resultante. ¿Cómo obtendríamos esta fuerza resultante si tenemos estos dos valores? Estos ya los tenemos de esta misma manera. Aquí tenemos la hipotenusa, en este caso la hipotenusa sería la fuerza resultante. Entonces eso mismo lo podemos escribir con esta nomenclatura. Podríamos ponerlo así: fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada
de a cuadrada. ¿Cuál sería a cuadrada? Sería la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Y así es como lo vamos a resolver. Bueno, para seguir voy a borrar esto de aquí de abajo para poder seguir escribiendo. Solamente voy a dejar los valores de las fuerzas. Fuerza 1 y fuerza 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras entonces para calcular cuánto vale esta fuerza. Voy a pintarlo más grande de este lado. Fuerza resultante. Igual a lo mejor las proporciones no son las mismas, pero para que puedan ver un poco más claro. Fuerza 1, fuerza 2, y este es el ángulo recto. La fuerza 1 son 54.000 newtons y la fuerza 2 14.000 newtons. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Fuerza resultante es igual a la fuerza 1 al cuadrado, que son 54.000, eso al cuadrado, más la fuerza 2 al cuadrado, serían 14.000 al cuadrado. Aquí elevamos al cuadrado el 54.000 y elevamos al cuadrado el 14.000 y después lo sumamos. Ya que lo tengamos, le sacamos raíz cuadrada. El resultado de esto les tiene que dar 55.785.3 newtons. Y ese es el valor de la fuerza resultante de esa carga. Quiere decir que si en este esquema tenemos nuestra carga 2, pues va a ir disparada en esa dirección con esa fuerza. Va a ir hacia allá, hacia arriba, a la derecha, con 55.785.3 newtons. Pero la dirección no nomás queda de esa manera. Para la dirección vamos a hacer un cálculo. Para eso vamos a necesitar las razones trigonométricas. En las razones trigonométricas tenemos tres, las principales, que es seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, donde esas tienen ciertas relaciones con cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. En el caso del seno es cateto opuesto entre hipotenusa. En el caso del coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Podemos utilizar cualquiera de los tres porque ya tenemos los tres lados, ya los conocemos, ya calculamos incluso este de acá, que es 55.785.3 newtons. Ya sabemos cuánto vale esta fuerza, cuánto vale esta fuerza y cuánto vale esta fuerza. Con esas tres fuerzas se forma un triángulo rectángulo. Entonces por eso es que podemos utilizar esas razones trigonométricas. Comúnmente en los ejercicios utilizo esta tangente porque utilizamos valores que sacamos desde el principio, que son el cateto opuesto y el cateto adyacente, que son las primeras fuerzas, porque pues da menos margen a que haya variaciones en los resultados de todos ustedes. Entonces los ejercicios que vamos a hacer donde tengamos que calcular el ángulo para saber la dirección que tiene, vamos a utilizar tangente. Ahorita les voy a explicar cómo utilizar esta. Tenemos estas tres, sí, cualquiera puede servir, pero para los ejercicios que les voy a explicar siempre voy a utilizar tangente. Voy a borrarlos. Ahora necesitamos saber cuál es el ángulo que vamos a calcular. Este que está aquí. Desde la horizontal, sabemos que los ángulos positivos van en este sentido. Aquí tenemos 0 grados, acá serían 90 grados, aquí serían 180 grados.
y aquí 270 grados, y si le seguimos, pues sería hasta los 360 grados. Entonces necesitamos calcular desde la horizontal qué tanto se va a levantar esa fuerza, y ese es el ángulo que vamos a tratar de conocer, que es este que está acá. Entonces, para hacer eso, les comentaba, vamos a utilizar tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahí está. El cateto opuesto, ¿cuál sería? El que está opuesto al ángulo que vamos a calcular. Este sería el cateto opuesto. Y el adyacente, el que está pegadito al ángulo. Este que está acá. Y el ángulo es este. Entonces lo que queremos es el ángulo, no tangente del ángulo. Entonces vamos a despejar este tangente y lo vamos a pasar para allá. Y es de donde sale que sea tangente a la -1 del cateto opuesto entre cateto adyacente, o arco tangente, como prefieren llamarlo. Entonces así es como lo haríamos. Igual, y si lo quieren anotar, esto es lo que vamos a estar utilizando, pero sale desde esto, de que es un triángulo rectángulo, es una razón trigonométrica, y de ahí podemos despejar el ángulo para poder conocerlo. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Sería el ángulo igual a tangente inverso, o tangente -1, o arco tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente. El opuesto es el que está opuesto al ángulo que vamos a trabajar. Entonces, si este es el ángulo, el que queremos conocer, pues este sería nuestro opuesto, que serían 54.000 entre el otro cateto, que serían 14.000. Ahí está. Para hacer esto, vamos a hacer primero esa división. 54.000 entre 14.000 va a ser el ángulo igual a tangente inverso de esa división. ¿Y cuánto nos da esa división? 3.857. Ahí está. Entonces, pues ya en la calculadora agarramos, ponemos shift tangente para que nos salga el tangente inverso, y ponemos este valor, y el resultado que nos va a salir es 75.46 grados. Con eso ya terminamos. ¿Por qué? Ahí tendríamos, voy a borrar esto de arriba, nuestro ejercicio terminado en este diagrama que les voy a poner. Sería la carga Q2 en esta dirección. Vamos a pintar la horizontal. Sería la carga Q2 que se va a mover en un ángulo de 75.46 grados con una fuerza de 55.785.3 newtons. Y ese sería ya el resultado final. Esa es la fuerza resultante y esta es la dirección. Bueno, con eso terminaríamos este ejercicio. Sé que a lo mejor de golpe es mucho lo que tienen que trabajar, pero con los ejercicios que van a estar haciendo, pues va a ser un poquito más sencillo, que vayan acostumbrándose y vayan aprendiendo un poco más de esto. Como siempre les digo, física va muy de la mano con matemáticas. Si se fijan, a veces lo complicado no es física. Aquí de hecho lo más sencillo a veces suele ser lo de física, que es los principios de las cargas, su comportamiento, el conocer cuál es la ecuación que define la ley de Coulomb, pues son cosas sencillas. Lo que a veces dificulta esto es cuando ya mezclamos esa parte de matemáticas con lo de física, porque ya vimos que utilizamos el teorema de Pitágoras, utilizamos razones trigonométricas, que son aprendizajes que van adquiriendo a lo largo de la preparatoria, desde el primer semestre hasta este momento donde están llevando estos temas de física.